Es un placer saludarles una vez más, queridos hermanos, que el Señor pueda estar en vuestros corazones y pueda ayudarnos y dirigir nuestras mentes en el estudio de la lección que hemos de tener en esta oportunidad. Sean bienvenidos a este estudio, esperando como siempre que el Espíritu Santo pueda dirigir tanto nuestras mentes como las vuestras para que este estudio sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Estamos en esta oportunidad, nuevamente tenemos como invitado especial al pastor David García. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Luis. Un placer estar en este medio y tratar de ser un poco de ayuda, ¿verdad?, en el comentario de la lección para esta semana. Queremos iniciar con pie derecho, queremos iniciar orando a nuestro Dios para que sea Él quien dirija nuestras mentes en este estudio. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Nos presentamos en esta oportunidad delante de ti con la súplica por tu Espíritu Santo. Oramos para que puedas enviarlo a nuestras vidas y que a través de él logremos entender adecuadamente el estudio de esta lección. Oramos para que nos ayudes por sobre todas las cosas a cumplir tu palabra y a esforzarnos por hacer las cosas de la mejor manera posible. Guárdanos cada día, perdona nuestros pecados e iniquidades y acompáñanos en nuestro diario vivir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos en esta oportunidad una lección muy importante, siempre siguiendo la secuencia que hemos estado desarrollando en relación a un personaje específico, a la manera de cómo el pueblo fue libertado también de un ejército enemigo. Seguimos con la parte de la historia de Gedeón, que es la parte que estamos estudiando en estos temas anteriores, en estos estudios, y hoy tenemos un título que concluye esta experiencia o esta historia. El título es Conflicto interno y externo. Hoy hablaremos un poco sobre los conflictos, cómo estaba una guerra exterior con una nación pagana, pero también cómo había un conflicto ya interno dentro del pueblo, entre las mismas tribus, cómo se formó una dificultad con el mismo pueblo. Quiero leer la nota de introducción de Conflicto y Valor, la página número 126, la cual dice: antes del honor está la humildad. El Señor puede usar con más eficacia a los que son conscientes de su propia indignidad e ineficiencia. Les enseñará a ejercitar el valor que proviene de la fe. Los hará fuertes uniendo la debilidad de ellos a su poder y sabios uniendo la ignorancia de ellos con su sabiduría. Y Jueces capítulo 8 versículo 23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Vamos a tener el desarrollo ya de las preguntas. Pastor David, la pregunta número 1 nos dice: ¿qué queja le presentaron los hombres de Efraín a Gedeón? ¿Y con qué humildad y sabiduría les respondió, calmando así su ira? Muy bien. Recordemos, según la línea que traemos de la historia, que los de Efraín, ¿verdad?, fueron incluidos posteriormente a que Gedeón con los 300 iniciaran, digamos, el combatir a los madianitas. Luego, antes de los de Efraín, se agregaron otras tribus, ¿verdad? Pero como la posición de Efraín era, digamos, por decir así, los límites, fueron los últimos que se incluyeron en esta tarea. A raíz de esto, ¿verdad?, en su momento, dice Jueces, que los de Efraín le dijeron o le preguntaron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos como ibas a la guerra, cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que los reclamos fueron algo fuertes, ¿verdad? Es cierto que era una situación muy seria, muy delicada, y eso, ¿verdad?, conllevó a los de Efraín para que cuestionaran las decisiones que había tomado Gedeón. Sin embargo, algo muy interesante que la lección nos indica también en esta parte, en esta entrevista entre estas dos partes, es el hecho de que la forma como responde Gedeón, ¿verdad? Bien pudo haber Gedeón
porque Dios le había dado la potestad de la autoridad de poder hablar también con prepotencia, hablar con autoridad, o no permitir los cuestionamientos de los cuales estaba siendo víctima. Sin embargo, es un ejemplo para nosotros porque él responde, ¿verdad?, con una pregunta y le dice: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? En pocas palabras, ¿verdad?, las siguientes preguntas que él hace eran un reconocimiento de él mismo de que era una persona inferior. Nunca se consideró mayor, no se consideró superior, más inteligente, un estratega más dotado que Efraín. Y bueno, esa forma, ¿verdad?, esas expresiones que él manifiesta hablaban de que su intención, ¿verdad?, en ningún momento era enaltecerse, sino que manifestaban hasta cierto punto un carácter humilde, ¿verdad?, sumiso, un carácter, digamos, dispuesto, ¿verdad?, a ser un servidor más allá de un capataz o un dirigente autoritario. Entonces, eso es lo que demarca, ¿verdad?, la expresión de este hombre, el poder, digamos, considerarse como inferior. Ese sería un ejemplo bueno a seguir por cada uno de nosotros, pero es una prueba grande porque en el momento que somos confrontados, muchas veces pues tenemos la tentación de poder hablar de una manera también fuerte, ¿verdad?, con palabras ásperas. Con razón la Biblia dice, ¿verdad?, que la respuesta blanda aplaca la ira, y eso fue lo que ejerció en este momento, ¿verdad?, Gedeón. Así es, y de verdad que Gedeón sí tenía la manera de cómo hablar de una manera diferente. De acuerdo a la nota, dice que él estaba siendo acusado injustamente, porque él, lógicamente, en el llamamiento que hizo, no es que él no los quisiera incluir, sino que él llamó a los que estaban ahí de manera directa para poder ir prestos al combate que estaba ya junto a ellos, frente a ellos. Pero qué curioso es que estos hombres presentan una queja. La conclusión: ¿qué queja le presentaron los hombres de Efraín a Gedeón? La queja era de por qué no los había incluido en el llamamiento a ir a la batalla. Y con qué humildad y sabiduría les respondió, calmando así su ira, pues se consideró inferior a la labor que habían realizado los de Efraín. De esa manera respondió. La pregunta 2 dice: ¿qué pidió apropiadamente Gedeón a los hombres de Sucot? ¿Y cómo respondieron? Ahora viene una petición. La historia, habíamos quedado en el estudio anterior que los de Efraín reciben la orden, ellos vienen al encuentro de los que habían huido, capturaron a príncipes, pero Gedeón se dio la tarea, se dio la labor, precisamente con los 300, de perseguir a las cabezas de esas naciones, a los líderes, ya no a los príncipes, sino a los reyes. Se da la tarea de perseguirlos, de alcanzarlos para poder derrotarlos. Derrotando la cabeza, sí, lograban ya la victoria definitiva. Cuando él va en esa persecución, lógicamente los hombres que iban con él iban cansados, él mismo iba cansado, y llegan a un lugar, un territorio del mismo pueblo, un territorio aliado. Y cuando llegan a ese lugar, ellos hacen una petición. Gedeón lo pidió de manera apropiada, presentó los argumentos: estamos cansados, hemos venido siguiendo, tenemos un propósito, es alcanzar a estos reyes y necesitamos algo. Dice la parte textual directamente: y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Él fue específico. Quiero que le den unos bocados de pan. Ni siquiera pidió que le dieran para saciarse completamente, sino solo quería un sustento para continuar con la persecución, y le dio el propósito. Mi propósito es alcanzar a estas personas para terminar así la batalla. De esa manera lo pidió. Ahora, ¿cómo respondieron? Cuando él hace la petición, ellos tristemente respondieron de manera negativa. ¿Por qué? Hacen una pregunta. Imagínense la pregunta. Escuchan que Gedeón dijo: voy persiguiendo a estos reyes. Ahora la pregunta de ellos: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, en pocas palabras le estaban diciendo: no se lo han ganado todavía, no lo merecen, no los tienen consigo. Si los tuvieran les damos, pero como no lo tienen, no se los vamos a dar. Lo triste aquí es que esa respuesta negativa
trajo también una sentencia que la voy a mencionar porque en unas preguntas que vienen se va a necesitar. Cuando ellos responden de manera negativa y le dicen, no, si ya los tuvieras te daríamos, pero como no los tienes no te daremos, a ellos se les da una sentencia. Gedeón les dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y se terminó, no siguió con mayor contienda y él sale para otro lugar. Aquí no nos quisieron dar, acerquémonos a ese otro lugar, tal vez ahí nos dan. Y llegaron a Peniel y les hace la misma petición. Voy siguiendo a estas personas, traemos hambre, venimos cansados, denos algunos bocados de pan. Y ellos dicen que respondieron de la misma manera. Curiosamente, se les da también otra sentencia, otro punto negativo para ellos. No igual a los de Sucot, sino era diferente, pero que traía una consecuencia. Cuando yo vuelva, le dijo Gedeón, en paz derribaré esta torre. Ya en su momento vamos a ver por qué específicamente esas dos sentencias. Pero tenemos en esta pregunta cómo ellos se negaron a colaborar en esta batalla. Prácticamente todavía la batalla se estaba llevando a cabo y ellos se niegan a colaborar. Pastor David, hay otros puntos acá que me gustaría que los comentara. Sí, seguramente entendiendo quizás la forma de lo que es una conquista o digamos el apropiarse de un reino, es cuando Gedeón pide a los de Sucot, ¿verdad? Y a los de Peniel algo para comer, no estaba pidiendo algo porque fuera algo voluntario, sino que ya él tenía un derecho, ¿verdad? Por ser, digamos, representar así la cabeza de un poder que se estaba levantando. Entonces, sin embargo, estas personas, ¿verdad?, de manera irrespetuosa, pues lo desconocen. Entonces, ¿verdad?, y de esa manera niegan un principio de hospitalidad que debieron de haber compartido, ¿verdad? Ahora, la respuesta fue negativa y también, ¿verdad?, tal vez no de manera arbitraria o alzada, porque ya vimos de que Gedeón era bastante humilde en ese sentido, no era alguien también autoritario. La denuncia que da, me imagino que fue tal vez hasta cierto punto, ¿verdad?, movida por el mismo poder que Dios le había dado a él, acerca de cómo debía comportarse en contra de aquellas personas que habían, ¿verdad?, negado la hospitalidad. Así es. Conclusión a esta pregunta entonces. ¿Qué pidió apropiadamente Gedeón a los hombres de Sucot? Pidió alimento, prácticamente. ¿Y cómo respondieron? Respondieron negativamente. Pregunta número 3. Bajo el subtítulo Derrota de los reyes madianitas. ¿Qué pasó con los dos reyes de Madián y sus ejércitos después que no lograron derrotar a Israel? Pastor David. Muy bien, en esta parte ya del relato histórico y bíblico, en Jueces 8, 10 al 12, se nos describe, ¿verdad?, de que Seba y Salmuna estaban en Carcor y junto con ellos una parte del ejército que eran como 15,000 hombres. Todavía tenía, ¿verdad?, una parte considerable de aquellas personas que fueron derrotadas, pero sí era ya un remanente, podríamos decir. A esta parte entonces de la lección nos damos cuenta de que estos reyes madianitas fueron derrotados, ¿verdad? Ya que el relato histórico nos dice de que el ejército dice que no estaba en guardia. Y mientras oía, dice Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces, aquí se nos describe ya, ¿verdad?, de que lo que sucedió con estos dos reyes es que fueron derrotados, fueron capturados, ¿verdad?, por Gedeón, ¿verdad?, y esta comitiva que lo acompañaba, y, ¿verdad?, podríamos decir también que su ejército podría ser que fue esparcido, ¿verdad?, fue derrotado. En esta parte la Biblia no lo especifica claramente. Lo que sí es que nos damos cuenta que dejó de ser una amenaza ya para el pueblo de Israel. Algo interesante, hermano Luis, que podríamos también nosotros considerar es el desgaste que tuvieron estas personas, ¿verdad?, liderados por Gedeón, con escasez de comida, el viaje, puede ser que a caballo, qué sé yo, en camello, la persecución, según describe la Biblia, estaban cansados, pero su propósito era cumplir
cumplir la misión, cumplir la orden que Dios les había dado y derrotar, ¿verdad?, completamente a aquellos líderes, ya que con esa autoridad de los madianitas exterminada, también, ¿verdad?, dejarían de ser reconocidos como una potencia en aquel entonces también. Así que es muy importante, ¿verdad?, de que pese a todas las dificultades que pueda uno tener en las tareas que Dios nos da, oposiciones, limitaciones, no tienen que ser una excusa para decir, bueno, por esto no lo pude hacer, ¿verdad? Bien pudieron haberse quedado. Ya estamos cansados, no nos dieron comida, nos quedamos acá. Y hablando así, a los que más afectaba eran precisamente a estas personas, porque habían huido justo al territorio cerca de ellos. O sea que en una lucha futura iban a ser los primeros afectados en relación a eso. Pero entonces, ¿qué pasó con los dos reyes de Madián y su ejército después que no lograron derrotar a Israel? Los reyes fueron prendidos, dice la Biblia. En ese momento todavía no les quitaron la vida, solo fueron arrestados, fueron tomados prisioneros y el ejército de ellos quedó con temor, espantado. Curiosamente, sí, fueron los que huyeron, no fueron los más valientes, porque fueron los que salieron de esa batalla y ahora era peor todavía porque les habían quitado en medio de ellos a sus líderes. Pregunta número 4. ¿Qué pasó con los habitantes de Sucot que unos días antes se habían negado a dar comida a los exhaustos soldados de Israel? ¿Qué les pasó a ellos? Si recordamos, en la pregunta anterior nos decía que había habido una sentencia para ellos. Los de Sucot se les dijo, cuando vuelva con estos reyes, les va a pasar esto. Y a los de Peniel también se les había dicho, al volver, les va a pasar esto. Ahora se cumple. Ahora se da el cumplimiento de lo que se les había dado como una sentencia. Jueces capítulo 8 del versículo 13 al 17 nos narra todo lo que pasó. Cuando él captura a los reyes, los llevaba para mostrar que sí los había logrado capturar, inclusive sin haber comido nada, inclusive cansados, exhaustos, que había logrado su objetivo. Lo primero que hace al llegar a esa ciudad nuevamente es tomar a una persona. Dice la Biblia que fue un joven y le pidió una lista de quiénes eran los principales de los ancianos. Y aquel muchacho, dice la Biblia, que se lo dio hasta por escrito los nombres. Él, y le puntualizó, dice Jueces capítulo 8, 77 varones que iban puntualizados quiénes eran, los cargos que desempeñaban, porque eran los principales, porque tenían mayor importancia. Le dio un informe detallado de los hombres que él iba a tomar. Y viene el castigo. Llega donde los hombres, dice, y les presenta. Aquí está Seba y Salmuna, acerca de los cuales me zaheriste. O sea, les estaba diciendo, por ellos no me quisieron dar hasta que yo los tuviera, por ellos me negaron el alimento. Aquí están ahora, aquí los tengo. Y vean lo interesante. Dice, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los ancianos de Sucot. Cumplió lo que él había dicho. Un hombre de palabra. Un hombre que si decía algo, en realidad lo iba a hacer. Un hombre con determinación. Así como tenía humildad, así como era una persona bastante considerada en relación a no sobrepasarse de lo que él poseía, pero también era un hombre de palabra y, como decíamos al inicio, era una autoridad impulsada por Dios. Era algo que tenía que hacerse precisamente para que el pueblo mismo entendiera. A veces, pastor, uno no entiende si no es por las malas. Sí. Hay ocasiones en las que uno necesita un pequeño, algo malo en la vida para uno comprender que la acción que ha realizado no estuvo adecuada. En este caso, los de esta ciudad no habían sido hospitalarios, no habían sido amables, no habían sido bondadosos y debían aprender la lección. Estos ancianos son castigados. Ahora va a la otra ciudad, que también había ido con la misma petición. Llega donde Peniel a cumplir también la sentencia que les había dado. Asimismo, dice, derribó la torre de Peniel y aquí sí, no solo castigó, sino dice, y mató a los de la ciudad. O sea, fue un castigo el que ellos recibieron, primero por la acción que tuvieron de negar algo que no debía ser negado. Segundo, era un beneficio para ellos el ser libertados de una nación pagana o extranjera. Tercero,
habían negado algo a un ejército que había sido elegido por el mismo Dios. Y es aquí donde la nota nos habla bastante sobre el hecho de ser hospitalarios, benevolentes, misericordiosos, ser justos con aquellos que llevan a cabo labores establecidas por Dios. No ser personas indiferentes a las necesidades de los demás. Fue una lección prácticamente para que los demás entendieran que habían perdido de vista cualidades indispensables para estar bien delante de Dios. Por eso, esta pregunta nos hacía: ¿qué le pasó con los habitantes de Sucot que antes habían negado? Fueron castigados, recibieron el cumplimiento de la sentencia, y en el caso de la ciudad de Peniel, incluso hubieron personas que se les quitó la vida. Amén. Pregunta número 5, Pastor David. Puesto que previamente habían matado a todos los hermanos de Gedeón, ¿qué destino les aconteció a los 2 reyes madianitas? Es bien interesante lo que revela la Biblia en relación a que Gedeón, ¿verdad?, había sido víctima del maltrato, digamos, de las crueldades de los madianitas, no solamente en escasez alimenticia o en vivienda o en otras circunstancias, sino que también, ¿verdad?, su familia, ¿verdad?, también había sido asesinada por estos mismos gobernantes injustos. Ahora, cuando Gedeón, ¿verdad?, tiene frente a él a los responsables de eso, lo que nos da la idea, el relato bíblico, es de que él los encara, ¿verdad?, y como que les hace recordar, ¿verdad?, si sabían cómo eran las personas a las que ellos asesinaron, y ellos dicen, ¿verdad?, bueno, él les pregunta qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor, y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Así que él dice, ¿verdad?, eran mis hermanos. Entonces, de esa manera les dice también, ¿verdad?, que eran hijos de su madre, les explica su parentesco, y les dice también de que si no hubiesen matado a sus hermanos, pues él quizás les hubiera perdonado también la vida. Pero en ese momento da la orden, ¿verdad?, a su primogénito, Jeter, ahí disculpen mi mala pronunciación de ser impropia, pero le da la orden para que los mate a estos 2 reyes. Sin embargo, ¿verdad?, era un joven, ¿verdad?, y tenía temor, y se acobardó a la orden que le dio, ¿verdad?, a su progenitor, de tal manera, ¿verdad?, de que es el mismo Gedeón, ¿verdad?, el que se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, los que traían en el cuello. Así que eso es, ¿verdad?, el final que tienen estos 2 reyes, ¿verdad? Podríamos decir que los mató no necesariamente por venganza a lo que había pasado. Era una orden de Dios también, ¿verdad?, que tenía que terminar con esta autoridad de los madianitas por lo malo que habían hecho, y porque el pueblo había hecho una reforma y se encontraba en obediencia delante de Dios. Entonces, en este sentido, es bien interesante, hermano Luis, porque a veces pensamos que hacer cosas en contra de la voluntad de Dios o en contra de los que están haciendo la voluntad de Dios pasa desapercibido. Podemos hacer algo así, podemos estorbar al inocente, al justo, y pensar de que eso es correcto y está bien. Pero con el tiempo, a largo plazo o a corto plazo, el Señor no se olvida de lo malo que se hace a sus hijos, y Él lo toma como una ofensa hacia sí mismo. Tal fue la falta de hospitalidad, ¿verdad?, de aquellos que fueron azotados, castigados, ¿verdad?, con espinos y cardos y su torre derribada, que se tomó como una oposición a la voluntad de Dios. Ya no se diga como estos reyes que representaron el azote que Dios, ¿verdad?, permitió para su pueblo durante mucho tiempo. Así que al final podemos llegar a comprender, ¿verdad?, de que podemos escapar por un momento, como lo hicieron estos reyes, pero la justicia siempre va a correr detrás de nosotros si estamos haciendo lo malo, y al final su peso caerá sobre nosotros. Y es lo que sucedió, ¿verdad?, con estos reyes malos que perdieron su vida, ¿verdad?, podríamos decir quizás, ¿verdad?, justamente considerando cómo se habían comportado de mal ellos, ¿verdad?, también. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Entonces, ¿qué destino les aconteció a los 2 reyes madianitas? Murieron. Dice la pregunta número 6, bajo el subtítulo La humildad y modestia de Gedeón.
Cuando los hombres de Israel le pidieron a Gedeón que los gobernara, ¿qué reveló su respuesta acerca de su carácter y a quién dirigió la mente del pueblo? Ahora viene prácticamente la oferta para esta persona. Una persona ahora ya reconocida, ahora ya valorada por su esfuerzo, por su valentía. Una persona que ahora lo ven como un líder. Había dirigido ese ejército, había logrado, aparentemente la gente lo veía como su libertador en ese momento, y ahora le propone, ¿por qué no nos gobiernas tú? Textualmente dice Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, vean esto, cuando iban a ir a esa batalla, Gedeón no les había pedido que en el grito dijeran por mano simplemente de Gedeón, sino lo primero que ellos iban a gritar era por mano de Jehová. Era lo primero, y luego decía, y de Gedeón. ¿Qué indicaba esto? Indicaba que la gloria principal era para Dios. Y cuando Dios le dijo a Gedeón, es mucho, también quería evitar la alabanza del pueblo. Ahora, curiosamente, el pueblo no se dio la alabanza a él, sino que querían darle la alabanza a Gedeón. Y hablando humanamente, Pastor David, cuando a una persona lo engrandecen, lo ponen en alto, pues quiera si no, la persona tiende como a querer aceptar aquello que se le está dando. A Gedeón no solo lo estaban exaltando, tu mano nos ha librado, sino que le estaban pidiendo que fuera su Señor, que lo gobernara. Y no le pedían solo tú y luego vamos a ver, sino que querían que su linaje fuera el que estuviera gobernando. Nos vas a gobernar tú, al mismo hijo que le había pedido que le quitara la vida a los reyes, luego nos va a gobernar él, luego va a ser tu nieto, y así le querían que su familia fuera la que gobernara al pueblo. La respuesta de Gedeón es bastante impresionante. Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces aquí esta respuesta reveló en primer lugar que Gedeón reconocía quién es el Ser Supremo. Gedeón reconocía también que la victoria no la había dado él, sino que la había dado Dios. También demostró que era una persona humilde y modesta, como lo dice el subtítulo de esta pregunta. Y eso dirigió la mente de estas personas o del pueblo hacia Dios, hacia Jehová. Le dice, no voy a ser yo, no va a ser mi hijo, va a ser Jehová el que los va a señorear. Dirigió su mente aquí. La nota dice, no confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Esa fue la actitud de esta persona, aunque él no era príncipe, menciona, no era sacerdote, no era levita, no venía de una tribu sobresaliente, era insignificante. Y esto podemos pensar, Pastor David, que pudo haber sido incluso un motivo para que él dijera así, el que nunca había tenido algo de responsabilidad y ahora se le daba la oportunidad. Puedo ser el principal, pero ni aún así él estuvo dispuesto a aceptarlo porque reconocía que Dios es el Ser Supremo. ¿Un comentario más sobre esta pregunta? Sí, no es que Gedeón tal vez no estuviera liderando, ya lo estaba haciendo. Había sido ese instrumento de parte de Dios y era un hombre, un estratega. En realidad, toda la forma como se manifestó o cómo se ordenó con aquellos 300, aunque es cierto que Dios le dio esa sabiduría, el hombre tenía también cualidades que eran santificadas y eran de mucha... Destacables. Exactamente, fueron de mucho oportunos para ese momento tan necesario. Pero en ese momento, ¿verdad? Entre más uno, esa es la humildad. La humildad está en que entre más logras, te consideras más pequeño, ¿verdad? Y en esa etapa se encontraba Gedeón en este momento. Pienso que sentía él ese reconocimiento hacia Dios. Él sabía que todo lo que se había hecho no era por él, sino que era por Dios. Y por eso les dice, que Dios gobierne. En otras palabras podríamos decir ahora, hermano Luis, conviene mejor que Dios directamente nos dirija, nos gobierne y que nosotros sigamos siendo instrumentos de obediencia para Él y para sus propósitos. En ese sentido, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía dice en la nota también de que es así como Dios puede obrar eficazmente por aquellos que comprenden su propia insuficiencia y su propia humildad, ¿verdad? Ojalá que podamos ser humildes porque la soberbia y
el orgullo son las cosas que sobresalen muchas veces nosotros en cualquier éxito pequeño que podamos tener, sea en las cosas de Dios o en las cosas personales. Así es. Entonces, ¿qué reveló su respuesta acerca de su carácter? Reveló humildad y modestia. ¿Y a quién dirigió la mente del pueblo? La dirigió hacia Dios. Última pregunta y como conclusión de esta lección, aunque Gedeón fue valiente y fiel a liberar a Israel de los madianitas bajo la mano de Dios, ¿qué grave error cometió más tarde? ¿Y qué fue esto para Israel y su casa? Pastor David. Quizás es la parte triste de la lección, ¿verdad? Y de la historia también de Gedeón, porque un hombre que empezó bien, un hombre que Dios dijo, tienes estas virtudes que son tan valiosas, al final, ¿verdad? Cambia su actitud, sus ideales, sus pensamientos. Un hombre que dijo en un momento, es mejor que Dios gobierne, nos damos cuenta que se desarrollaron en él ciertos problemas también. En este sentido, ¿verdad? No era tanto el deseo de gobernar, sino que eran aspectos en relación a su fe, a sus convicciones religiosas. Porque la historia bíblica nos dice en Jueces 8, 24 al 27 y el versículo 32, que Gedeón hizo una petición. Y la petición que hizo era de que le dieran zarcillos, joyas, pues, de oro. Y dice que le llevaron el pueblo quizás agradecido y reconociendo su admiración hacia él, llevaron todos esos zarcillos. Dice que el peso de los zarcillos que pidió eran 1700 ciclos de oro. Bueno, y eso sin contar planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Y con ello dice la palabra de Dios en el versículo 27 que Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Para los que hemos estudiado un poco acerca del santuario, el efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes. Era exclusivo para ellos. Era ahí, ¿verdad?, donde tenía esas dos piedras en sus hombros, donde estaban plasmadas los nombres de las tribus de Israel. Quiere decir entonces, yo me pongo a pensar que Gedeón entendía el significado de esas vestimentas y que no cualquiera podría también utilizarla. Pero ahí entonces hay un problema ya en la comprensión, hay una falta ya de lucidez entre lo correcto y lo profano. Y también una falta de limitación dentro de cuál es lo que yo puedo hacer y lo que no. Aquel hombre, me pongo a pensar yo, que dijo que Dios gobierne, ahora estaba por medio de una mala comprensión de lo que es permitido en la religión, tomando un lugar que no le podía corresponder a cualquier persona. Tal fue el mal que dice que todo Israel se prostituyó tras ese efod. En otras palabras, ¿verdad?, fue tergiversado el culto de adoración en medio del pueblo del Señor. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia dice de que aunque fue un tropezadero para Gedeón y para su casa, lo cierto es, ¿verdad?, de que murió Gedeón, ¿verdad?, de una buena vejez. Las palabras que él pronunció se cumplieron. No iba a gobernar él ni su descendencia. Lo que sí no se esperaba era que fue porque él tomó una determinación que ofendiera a Dios. Hubiera sido bueno que lo hiciera por humildad, pero al final fue una profecía, quizás que podríamos decir así, se cumplió, pero por un apartamiento de una conducta correcta delante de Dios. Pero también esa es una prueba que tienen que pasar, hermano Luis, las personas que en un momento logran destacar. Es a los primeros que Satanás trata de tentar y de hacer caer, ¿verdad? Y caer también en debilidades. El Espíritu de Profecía dice en la última nota que el gran adversario está especialmente activo después de que los ejércitos del Señor han ganado una victoria notable. Se presenta disfrazado como un ángel de luz y como tal se esfuerza por derribar la obra de Dios. Y es lo que intentó en los tiempos de Gedeón, aunque fue una experiencia muy maravillosa, muy emocionante el poder narrarla. Qué triste es, ¿verdad?, de que podríamos decir que no terminó bien su carrera. Ojalá que en el caso de nosotros no nos apartemos, ¿verdad?, y no desviemos al pueblo también de lo que en realidad debe ser nuestra guía hacia ellos.
Sí, y esto tuvo un efecto mayor porque incluso cuando él muere, eso siguió afectando al pueblo. O sea, fue algo que quedó lamentablemente para mal. Eh, Decía la nota, el párrafo que leyó, que Satanás siempre disfraza todo, se disfraza como ángel de luz. O sea, esto aparentemente iba a ser algo bueno. Decía el efod, todo eso, pero el trasfondo que llevaba no fue utilizado de una manera adecuada ni por personas que de verdad les correspondía este trabajo. Recordemos la nota que leí anteriormente. Gedeón no era príncipe, no era sacerdote, no era levita, decía la nota anterior. Quiere decir que él se atribuyó algo en este momento que lamentablemente no le correspondía. Y eso vino a causar daño para él, para su casa y también para todo Israel. Concluyo con esta pregunta. Aunque Gedeón fue valiente y fiel a liberar a Israel de los madianitas bajo la mano de Dios, ¿qué grave error cometió más tarde? Cometió el error de atribuirse algo que no le correspondía. Hizo un efod que lamentablemente extravió al pueblo. ¿Y qué fue eso para Israel y su casa? Pues fue un tropezadero, menciona el verso de la palabra de Dios. Así que hermanos, aprendamos esto. Podemos haber hecho cosas maravillosas, cosas destacables, pero eso no nos da la autoridad de sobrepasarnos en las cosas que le corresponden a Dios. Sí podemos hacer cosas maravillosas, puede hacer que se hagan planes, se logren resultados y todo, pero eso no indica que yo soy el que dirijo las cosas. Siempre debemos tener en cuenta, es Dios el que dirige todas las cosas. Cuando le obedecemos, nos irá bien. Si le desobedecemos o hacemos todo de acuerdo a mi percepción, lamentablemente nos irá mal. Así que Dios nos ayude a comprender eso y a recordarlo siempre. Por lo demás, hemos de finalizar haciendo una oración a nuestro Dios. Cariñoso Padre y bendito Dios que está en el cielo, gracias Señor por habernos permitido una vez más tener el estudio de su palabra por medio de la escuela sabática. Señor, que estas lecciones queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser personas de fe, personas humildes, personas, Señor, que sean consideradas como un instrumento siempre utilizable para su obra. Ayúdenos, Señor, para que también no nos corrompamos con las costumbres de este mundo y que podamos mantenernos firmes, Señor, constantes en las labores asignadas, que usted pueda cumplir su propósito en nuestras vidas hasta que podamos llegar al descanso o hasta que sea el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga el estudio de la escuela sabática. Tal vez nuestros comentarios, Señor, sean limitados, no sean los que se requieran o que merezca nuestra iglesia, pero pedimos, Señor, de que estas ideas, aunque sencillas, puedan ser de utilidad para las personas que necesitan comprender su bendita palabra. Bendiga la obra que se realiza por medio de estas transmisiones y donde quiere que se predique su palabra, pedimos que usted pueda fortalecer a sus hijos que con buena voluntad, con buena intención, tratamos de transmitir las verdades bíblicas para este tiempo. Acompáñenos, Señor, bendiga a todos nuestros hermanos que son parte de las transmisiones también y bendiga a todo su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, es así como llegamos al final del estudio de esta lección. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor David García. Gracias, hermano, por acompañarnos. Ha sido un placer, hermano Luis, compartir esta lección. Que el Señor bendiga también a la hermandad. Amén. Bendiciones para todos. Amén.